Nadie podría decir que ella era una mujer ambiciosa. Laura había crecido en una casa sencilla, donde el ruido de los autobuses era constante y las luces se apagaban una vez por semana por las deudas. La vida le enseñó a no esperar demasiado, a no confiar demasiado y sobre todo a no soñar en grande. Así que cuando conoció a Daniel, un hombre elegante y educado que parecía vivir en otro planeta, tuvo sus dudas. Él pensó que era una broma, pero no fue así. Apareció con flores, habló de viajes y dijo que vio una luz rara en ella. Ella no sabía lo que era, pero fue bueno escucharlo. La llevó a lugares que ella nunca imaginó que pisaría. Restaurantes donde el camarero la llamaba por su nombre, hoteles donde el colchón parecía abrazarla. Daniel parecía conocer cada uno de sus límites y sabía exactamente cómo seducirla sin prisas. Él nunca la obligó a hacer nada. Por el contrario, dijo que esperaría tanto tiempo como fuera necesario. Esta paciencia hizo que Laura bajara la guardia. Después de unos meses, él le propuso matrimonio. El anillo tenía un brillo casi agresivo, pero fue su sonrisa la que la hizo aceptar. Por primera vez, creyó que alguien realmente podría querer construir algo con ella. La boda fue digna de una revista. Vestido a medida, ceremonia en jardín colgante, delicadas luces en los árboles y música clásica de fondo. Laura no conocía a la mitad de la gente que estaba allí, pero sonrió emocionada, sintiendo que, tal vez, por primera vez en su vida, estaba en el lugar correcto. Daniel le tomó la mano con firmeza y le dijo frases que parecían sacadas de una película. «Eres mi razón, Laura». Ella no sabía cómo responder a eso, pero me gustaría escuchar. Me gustó la idea de ser el centro de algo. La luna de miel comenzó en una isla privada. No había nadie más que ellos y un personal que parecía entrenado para no existir. Al principio parecía perfecto. Silencio, lujo, cariño. Pero a medida que pasaban los días, Laura comenzó a notar pequeñas grietas en la impecable fachada. Daniel no durmió bien. Por la noche caminaba por la casa en silencio, murmurando palabras que ella no entendía. Durante el día sonrió, pero sus ojos no siguieron la sonrisa. Era como si estuviera forzando una alegría que realmente no sentía. Ella trató de ignorarlo. Pensó que podría ser estrés o cansancio, pero luego empezó a hacer preguntas extrañas. Quería saber con quién había hablado, qué había dicho, por qué tardó tanto en la ducha, por qué miró tanto tiempo al jardinero. Todo con un tono ligero, casi lúdico, pero sus ojos estaban siempre alerta, fijos, calculando cada respuesta. Laura empezó a sentirse observada, y ese sentimiento era nuevo. Nunca, en toda su vida amorosa, Daniel había demostrado este tipo de control. Al quinto día se despertó y vio que su teléfono celular había desaparecido. Le preguntó a Daniel, quien respondió con una sonrisa: «Tranquila, cariño, aquí no necesitamos esas cosas». Laura quería creer que era un gesto romántico, pero algo dentro de ella estaba molesto. Durante el almuerzo le sugirió que se cambiara de ropa antes de sentarse a la mesa. Cuando ella respondió que le gustaba el vestido que llevaba, él simplemente repitió con más firmeza: «Ve a cambiarte». Y ahí fue cuando su voz cambió. Ella todavía estaba tranquila, pero había una frialdad en ella que no coincidía con el hombre que había conocido. Esa noche no cenaron juntos. Daniel dijo que tenía dolor de cabeza y se encerró en su habitación. Laura se quedó sola en la habitación, escuchando el sonido del mar rompiendo contra las rocas. Intenté activar el wifi, pero no había señal. Miró la pared blanca de la casa y se dio cuenta de que no sabía exactamente dónde estaba. No había vecinos, no pasaban coches, no había nada. Solo ella, Daniel y el silencio opresivo de ese paraíso aislado. Por primera vez sintió miedo. No era un miedo fuerte, sino un malestar profundo, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Cuando intentó abrir la habitación para
ver si necesitaba algo, encontró la puerta cerrada. Él tocó, llamó. Silencio. Minutos después, lo abrió, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Dijo que ya estaba mejor. Laura fingió creer, pero por la noche, acostada a su lado, sintió que algo más andaba mal. Parecía inquieto, murmurando nombres que ella no reconocía y agarrando las sábanas con tanta fuerza que las rasgó. Ella fingió dormir, pero mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando Laura se despertó, se dio cuenta de que faltaba toda su ropa del armario. En su lugar había vestidos nuevos y delicados, todos en tonos claros, acompañados de notas escritas a mano de Daniel. Te mereces lo mejor. Quiero verte como te imaginé. Confía en mí. Laura sintió un escalofrío. No fue un regalo, fue una imposición. Era como si quisiera reprogramarla, moldearla a su imagen ideal. Y fue entonces cuando comprendió que el matrimonio no se trataba de amor, se trataba de control. El desayuno fue servido por un miembro del personal que no la miraba a los ojos. Laura intentó iniciar una conversación, pero el hombre simplemente asintió en silencio. Daniel observaba todo, sentado frente a ella, con una sonrisa casi mecánica. «Te ves hermosa hoy», dijo, tal como siempre lo imaginé. Laura le devolvió la sonrisa, pero por dentro algo gritaba. La isla, la casa, el marido, todo lo que parecía mágico se estaba convirtiendo lentamente en una trampa, y ella no sabía cómo salir de allí. Laura comenzó a prestar más atención a los gestos, las palabras y los silencios. Se dio cuenta de que, incluso sin violencia física, Daniel la ponía constantemente en alerta. Él decidía todo: los horarios de las comidas, qué ropa usaría, incluso cuándo podía pasear por el jardín. Y cuando ella le preguntaba algo sobre el futuro, cuándo regresarían, cuándo se encontrarían con sus amigos, cuándo podrían abandonar la isla, él cambiaba de tema. Dijo que este era el comienzo de su nueva vida, y que el mundo exterior ya no importaba. Sus sospechas se intensificaron cuando notó que los espejos de la casa habían sido cambiados. Al principio me pareció una tontería, pero era imposible no notar que todos reflexionaban de una manera extraña, como si escondieran algo detrás de ello. En una tarde nublada, Laura fingió estar durmiendo en el sofá y vio a Daniel hablando con alguien a través de un tapón en el oído, caminando nervioso por el porche. No podía escuchar el contenido, pero eso fue suficiente para confirmarlo que ya sentía. Había más secretos de los que podía imaginar. Esa noche decidió explorar la casa sola. Esperó a que Daniel se durmiera, caminó descalza por los pasillos y encontró una puerta cerrada en la planta baja. Intentó girar la manija, pero sin éxito. Cuando acercó su oído escuchó algo, un sonido de grabación. Voces repetidas. Era difícil saberlo. El corazón se aceleró. Regresó a la habitación en silencio, tratando de ocultar su pánico. Por primera vez, pensó que podría estar en peligro real, no solo emocional, sino físico. ¿Y si esa casa fuera más que una residencia? ¿Y si fuera una prisión? En los días siguientes, Daniel se volvió más dulce, más cariñoso, como si sintiera que ella se alejaba. Trajo flores, preparó cenas a la luz de las velas, contó historias de su infancia, pero nada de lo que decía parecía real. Laura comenzó a notar que sus versiones cambiaban todo el tiempo. Un momento dijo que su madre había muerto cuando él era pequeño, y al siguiente dijo que estaba viva, pero muy lejos. En otro momento, habló de un hermano con el que creció. Más tarde afirmó ser hijo único. Las contradicciones se acumularon como piezas de un rompecabezas oscuro. En una mañana aparentemente tranquila, Laura encontró una vieja foto detrás de un libro en la biblioteca de la casa. En la imagen, Daniel apareció mucho más joven, al lado de una mujer con rasgos similares a los de ella. En el reverso, una dedicatoria manuscrita: «Para mi eterna Laura».
aunque pase el tiempo, siempre serás mía. Pero esa carta no era reciente, y la mujer de la foto no era ella. Laura sintió que se le revolvía el estómago. Eso lo explicaba todo, o peor aún, abría la puerta a preguntas que nunca quiso hacer. A partir de ese momento la tensión se instaló de una vez por todas. Cada palabra de Daniel parecía cargada de un significado oculto. Empezó a llamarla mi salvación. Dijo que ahora todo tenía sentido, que ella era el nuevo comienzo. Cuando intentó confrontarlo con la foto, él simplemente sonrió con serenidad y dijo: ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Estamos repitiendo lo que se interrumpió. Ella no sabía qué responder. El miedo ya no era una opción, era una certeza. Esa noche, Laura no pudo dormir. Oí cada paso en la casa, cada crujido de la madera, cada sonido del viento, y cuando finalmente se quedó dormida, la despertó un fuerte ruido. Daniel estaba en el jardín, arrojando objetos al fuego. Ella corrió escaleras abajo y trató de ver qué era, pero él la detuvo. Dijo que se estaba deshaciendo del pasado, de todo lo que se interponía en el camino de su nueva vida juntos. En medio de las llamas, vio lo que parecían papeles, fotos, tal vez diarios. Sintió como si una parte de su identidad estuviera siendo quemada. Al día siguiente todo volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado, pero la mirada de Daniel era diferente, intenso, obsesionante. Empezó a repetir que este era su hogar para siempre, que no había vuelta atrás. Ella dijo que el mundo exterior era demasiado cruel y que no necesitaba a nadie más. Eso fue suficiente para él. Laura fingió estar de acuerdo, pero en su interior estaba empezando a hacer un plan. Sabía que si mostraba resistencia, se volvería aún más peligroso. Necesitaba actuar con cautela, necesitaba encontrar una salida. Fue entonces cuando recordó algo. Durante uno de los primeros días en la casa, había visto un pequeño generador de energía en la parte trasera, cerca del bosque. Tal vez había alguna conexión, un hilo, algo que pudiera seguir. Fingió estar interesado en la jardinería y pidió caminar más por el área exterior de la casa. Daniel dudó, pero lo permitió. Ella se aprovechó. Cada paso estaba mapeado, cada rincón memorizado. Y cuando fue a ducharse, Laura corrió a la parte trasera de la casa con unos alicates que tenía escondidos. Necesitaba probar algo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Había cámaras ocultas en casi todos los rincones de la propiedad. No solo en el exterior, sino también en los dormitorios, la cocina, el baño. Todo monitorizado por un pequeño centro de control oculto en un almacén camuflado. Allí vio grabaciones de ella durmiendo, cambiándose de ropa, llorando, y una carpeta llamada Laura, nueva etapa. Ella no sabía qué significaba, pero estaba segura de que no era solo una obsesión romántica. Era un plan, un experimento, y ella era el objetivo. Laura regresó a casa tratando de controlar el pánico. Respiró profundamente, fingiendo ligereza, pero su corazón latía demasiado rápido como para ocultarlo. Daniel la estaba esperando, con una cena junto a la piscina, con velas encendidas, música de fondo. Todo cuidadosamente dispuesto para lucir perfecto. Pero ahora lo veía claramente. Cada gesto era parte de un guión ensayado, una actuación que escondía algo mucho más oscuro. Se sentó a la mesa, fingió sonreír y comió en silencio. Por dentro ya no era la misma mujer que había llegado allí. En los días siguientes, Laura decidió ser estratégica. Comenzó a elogiar a Daniel, diciendo que se estaba adaptando, que tal vez esa vida era realmente lo que necesitaba. Él se calmó. Volvió a actuar como el hombre amable que ella había conocido al principio, ofreciéndole regalos, leyéndole libros en voz alta y contándole planes para el futuro. Ella escuchó todo, anotando mentalmente cada pieza de información, buscando lagunas,
Su objetivo ahora era sobrevivir y encontrar una forma de salir de la isla sin despertar sospechas. Durante uno de los paseos por el área exterior, encontró un viejo comunicador por radio, probablemente dejado por algún empleado. Estaba sucio, escondido entre cajas. Llevó el objeto oculto a su habitación y cada noche intentaba sintonizar alguna frecuencia. Con cada ruido, su corazón se aceleraba. Lo intentó varias veces, sin éxito, hasta que, en una noche particularmente silenciosa, escuchó una voz lejana. Era alguien pidiendo un puesto. Ella respondió con un susurro de «Hola», pero la conexión se cortó. Aún así, fue suficiente para reavivar la esperanza. Laura sabía que no podía repetir el contacto apresuradamente. Daniel estaba más tranquilo, pero todavía observaba sus movimientos con atención. Empezó a fingir pequeños ataques de ansiedad, diciendo que necesitaba un tiempo para sí misma, para pensar, que se sentía sofocada. Él, con su tono siempre racional, dijo que eso era normal. «Es el proceso de adaptación a nuestra nueva vida», explicó, pero le permitió pasar más tiempo sola en el jardín, y así fue como logró, días después, volver a comunicarse vía radio. El nuevo intento tuvo éxito. Un hombre respondió, identificándose como empleado de una base pesquera cercana. Laura explicó rápidamente la situación, intentando sonar coherente aunque su voz sonaba entrecortada. Ella dijo que estaba estancada, que necesitaba ayuda, pero que no podía decir mucho. Pidió que alguien viniera a la isla. Cualquier excusa servía. Entrega, visita técnica, lo que fuera. La voz del otro lado dijo que intentaría algo. Ella le dio las gracias y colgó. A partir de ese momento, cada segundo se convirtió en una espera agonizante. Pasaron 3 días. No pasó nada. Laura empezó a pensar que todo lo había imaginado, que quizá la radio no funcionaba bien, que la persona del otro lado se había dado por vencida. Pero entonces, una tarde lluviosa, un barco se acercó a la orilla. Era pequeño, con un hombre con gorra y gabardina. Laura salió corriendo, pero antes de que pudiera decir algo, Daniel apareció detrás de ella. Su mirada era tranquila pero aguda. «Es solo una entrega, cariño. No hay de qué preocuparse». Ella se quedó congelada. El barco se alejó minutos después, dejando atrás más silencio. Esa noche, Daniel no durmió. Caminaba por la casa con los mismos pasos pesados que cuando lo conoció por primera vez. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban. Se sentó a los pies de la cama y miró fijamente a Laura durante varios minutos. «Me estás ocultando algo, ¿verdad?». Su voz era baja, casi dulce, pero llena de amenaza. Laura lo negó firmemente, utilizando todas sus fuerzas para no derrumbarse. Daniel respiró hondo, se levantó y simplemente dijo, «Resolveremos esto a nuestra manera», y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Laura se despertó, sobresaltada. Sus maletas fueron preparadas junto a la puerta. Daniel, con la misma serenidad aterradora, dijo que se mudarían a una nueva casa, más lejos. «Empecemos de nuevo, solo nosotros dos, sin interferencias». Laura lo entendió inmediatamente. Él lo sabía. Sabía del intento de contacto, sabía de la duda, sabía del miedo. Ahora quería aislarlo aún más. Esa casa sería solo el comienzo de un confinamiento aún más extremo. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. La radio, escondida entre sus pertenencias, todavía funcionaba. Esa misma tarde, Laura lo activó con manos temblorosas y pidió ayuda desesperada. Esta vez gritó. Ella dijo que la estaban llevando contra su voluntad y que estaba en peligro real. Lloró mientras hablaba, aunque intentó mantener la voz baja. La respuesta llegó minutos después. Un equipo sería enviado a la isla esa noche. Colgó y se encerró en el baño tratando de contener el pánico. Ahora era una carrera contra el tiempo.
Llegó la noche, y con ella una violenta tormenta. Fuertes vientos sacudían las ventanas y los truenos parecían estallar dentro de la casa. Daniel estaba inquieto, haciendo las maletas y apagando uno por uno los sistemas de la casa. Dijo que partirían en la madrugada del día siguiente. Laura apenas podía respirar. El sonido de un motor proveniente del mar casi hizo que su corazón se detuviera. Daniel también lo oyó. Se dirigió a la ventana, desconfiado. Laura, sin pensarlo, corrió hacia la puerta principal y la abrió con fuerza. La escena que siguió fue tan rápida como brutal. Gritos, carrera y luego libertad. El equipo de rescate llegó con linternas, voces firmes y ropa empapada por la lluvia. Había 3 hombres y una mujer, todos con expresiones serias. Laura corrió hacia ellos sin pensar, sintiendo que sus piernas cedían y todo su cuerpo temblaba. Uno de los hombres la agarró por los hombros y le dijo: «Ya está bien, te oímos». Ella lloró, incapaz de hablar. Detrás de ella, Daniel gritaba, intentando justificarse, diciendo que todo era un malentendido, que su mujer estaba en crisis, que necesitaban hablar, pero ya nadie le escuchaba. Por primera vez, no tenía el control de la situación. Los agentes aislaron a Daniel y lo mantuvieron bajo observación, mientras Laura era trasladada a la embarcación. Ella no miró hacia atrás. No quería ver su expresión. No quería arriesgarme a escuchar otra palabra. Todo lo que quería era distancia. La tormenta seguía arreciando, pero aún así el barco partió. Durante el viaje, uno de los rescatistas le ofreció una manta y le dijo que necesitaba descansar. Laura simplemente negó con la cabeza. Estaba en completa alerta, como si todavía no pudiera creer que finalmente estaba abandonando ese lugar. Cada metro recorrido era una capa de miedo que se arrancaba. Al llegar al continente, fue trasladada directamente a un centro de atención y acogida psicológica. No había lesiones visibles, pero el trauma era evidente. Pasó horas sin poder decir una frase completa. El rostro, una vez iluminado por las esperanzas de amor, ahora era un retrato del agotamiento. Cuando finalmente logró contar lo que había vivido, los profesionales guardaron silencio. Ninguno de ellos esperaba escuchar una historia como esta, tan meticulosamente planeada, tan llena de control, tan cercana a la locura y, sin embargo, tan real. En los días siguientes, Laura permaneció en un albergue protegido, con seguimiento constante. Dormí poco. Me desperté asustada y no confié en las voces masculinas. Todo en ella gritaba que estaba lejos de ser segura. Le tomó tiempo comprender que Daniel ya no tenía acceso a ella, que esa fase ya había pasado. El cuerpo estaba libre, pero la mente aún revivía cada detalle. Los ojos fríos, las sonrisas forzadas, la sensación de ser observado incluso en los momentos más íntimos. Era como si todavía estuviera allí. La investigación avanzó rápidamente. Las cámaras ocultas, las grabaciones, los archivos encontrados en el centro de monitoreo de la casa, todo fue analizado por la policía. Descubrieron que Daniel había repetido el patrón antes. En los archivos aparecen otras 2 mujeres, ambas con nombres diferentes, pero sin paradero conocido. Uno de ellos apareció en la foto que encontró Laura. Los registros indicaron que los eligió por su parecido físico. Construyó una narrativa de amor idealizado y los aisló con el pretexto de protegerlos. Era un ciclo enfermizo y bien disimulado. Los medios de comunicación se enteraron. El caso fue reportado en periódicos locales y en programas de televisión, pero Laura no concedió entrevistas. Él prefería el silencio. No quería que me reconocieran como la esposa del psicópata rico. Yo simplemente quería ser Laura, la mujer que sobrevivió. Su nombre estaba en los titulares, pero ella se negó a ver ninguna noticia. Sabía que la exposición podía traer más dolor que alivio. Su objetivo ahora era reconstruirse, entender cómo sucedió todo y,
lo más importante, cómo había logrado salir de allí. Meses después, Laura se mudó a otra ciudad. Se cortó el pelo, adoptó un nuevo apellido y comenzó a trabajar en una pequeña floristería del centro. Ella era discreta pero amable. Aprendió a identificar cada flor por su olor y descubrió en la delicadeza de las plantas una forma de renacer. El trabajo manual, los colores, el silencio, todo contribuyó a su proceso de curación. Aún cargaba con los traumas, pero ahora también cargaba con una fuerza que nunca antes había conocido. Sobrevivió a algo que podría haber destruido a cualquiera. De vez en cuando, todavía se sorprendía mirando por encima del hombro, como si esperara que él apareciera de la nada. Fue automático, pero con el tiempo los sustos disminuyeron. La terapia ayudó. Hablar con otras mujeres en el grupo de apoyo reveló cómo el control emocional puede ser tan devastador como cualquier agresión física. Laura comenzó a compartir su historia en reuniones cerradas, sin cámara, sin público. Solo mujeres, solo verdades. Y en cada relato había más curación que dolor. Un día, una joven entró en la floristería con un ramo arrugado en sus manos. Lloré. Ella dijo que su novio le había gritado la noche anterior que tenía miedo de irse, pero también miedo de quedarse. Laura no dijo mucho. Simplemente escuchó, preparó un nuevo arreglo floral y colocó una nota entre las flores. Tienes valor, y no tienes que esperar a que te pase lo peor. La niña lloró aún más, pero sonrió mientras se iba. Laura comprendió en ese momento que su dolor se había convertido en un puente, y que su historia no era solo suya. Hoy, Laura ya no necesita un anillo brillante para sentirse especial. No hay necesidad de promesas susurradas, ni mansiones rodeadas de silencio. Aprendió que el amor que realmente importa es el que libera, no el que aprisiona. Nunca más volvió a saber de Daniel, y honestamente, él lo prefiere así. Él fue la pesadilla que reveló a la mujer fuerte que ella nunca supo que existía. Y esta mujer, ahora, elige sus propios caminos, todavía con miedo, a veces, pero siempre con valentía. A pesar del nuevo comienzo, Laura sabía que algunas cicatrices nunca desaparecen, simplemente cambian de lugar. A veces aparecían en forma de pesadillas, otras veces en pequeños detonantes, un olor, una canción, un tono de voz. Pero ahora, a diferencia de antes, ya no se encogió. Respiré profundamente, reconocí el dolor y seguí adelante. Fue como volver a aprender a caminar, paso a paso, respetando el tiempo del propio cuerpo y del propio alma. Por primera vez, tenía control sobre sí misma. La floristería se convirtió en un pequeño refugio para otras mujeres. Sin quererlo, Laura creó un ambiente donde mucha gente acudía no solo a comprar flores, sino a desahogarse. Contaron historias similares, de relaciones asfixiantes, de parejas manipuladoras, de miedos que nadie allá afuera entendía. Ella escuchó sin juzgar. A veces, solo una mirada comprensiva era suficiente. Otras veces, un entiendo era suficiente. Con el tiempo, se dio cuenta de que no era solo víctima de una historia. También era un puente de liberación para otros. Un día, mientras limpiaba un estante, Laura encontró una vieja nota que ella misma había escrito durante su luna de miel. Era pequeño y lo guardaba dentro de un libro que llevó para leer en el viaje. En el papel, una sola frase: si necesitas correr, corre. Nadie tiene derecho a silenciarte. Apenas recordaba haberlo escrito, pero ese trozo de papel representaba lo que le quedaba de cordura en ese momento. Lo leyó, sonrió con lágrimas en los ojos y decidió enmarcarlo. Fue un recordatorio de que, en el fondo, siempre supo que merecía más. A medida que pasaban los meses, Laura recuperaba pequeñas alegrías. Empezó a montar en bicicleta nuevamente, empezó a cocinar sus propias comidas y aprendió a meditar. Eran gestos sencillos
casi banales para cualquiera, pero para ella representaban la libertad. Cada elección, por pequeña que fuera, era un recordatorio de que su vida ahora le pertenecía. Poco a poco, los malos recuerdos dejaron de ser heridas abiertas y se convirtieron en cicatrices que ya no duelen. Un día, un periodista apareció en la floristería. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre mujeres que sobrevivieron a relaciones abusivas. Quería incluir la historia de Laura. Ofrecía anonimato, control total sobre el contenido. Nada se publicaría sin tu autorización. Laura pensó durante días. Una parte de ella quería enterrarlo todo para siempre, pero otra parte, la más fuerte, sabía que esta historia podría salvar otras vidas. Aceptado, con una condición. Quería contarlo todo desde el principio, con detalles que nadie imaginaba. Durante las entrevistas, Laura se dio cuenta de cuánto había crecido. Habló con firmeza, lentamente, sin ocultar las partes más duras. Reveló que el mayor miedo no era el grito, sino el silencio. Que la verdadera prisión no era la casa en la isla, sino el modo en que ésta se borraba dentro de sí misma. Contó cómo el abuso comenzó con gestos dulces, cómo el control llegó disfrazado de protección, cómo la culpa se fue sembrando en ella poco a poco. El libro tardó meses en completarse, pero cuando se terminó, el impacto fue inmenso. Recibió cartas de mujeres de todo el país. Algunos estaban agradecidos de sentirse menos solos. Otros dijeron que finalmente tuvieron el coraje de salir. Un día, una de estas mujeres apareció en persona. Llevaba una maleta consigo, con el rostro marcado por las lágrimas, pero con un brillo de alivio en los ojos. Dijo que había leído el capítulo de Laura y decidió irse esa misma noche. «Me salvaste», susurró. Laura la abrazó, sintiendo que de alguna manera parte de su dolor había servido para un propósito mayor. No fue fácil llegar allí, y Laura nunca romantizó lo que vivió, pero aprendió que sobrevivir no es el final, es solo el comienzo. Con cada paso que daba, construía una versión más fuerte de sí misma. Ahora sabía cómo reconocer las señales de advertencia, sabía escuchar su intuición, y sobre todo, sabía que no le debía ninguna disculpa a nadie por haber escapado. La libertad tuvo un alto precio, pero ella estaría dispuesta a pagarlo de nuevo si fuera necesario, porque por primera vez entendí el valor de mi propia vida. En el primer aniversario de su escape, Laura organizó un evento silencioso en la floristería. Nada grandioso, solo un espacio con flores blancas, velas y un pequeño cartel. Para todos los que escaparon, para todos los que escaparán. No hubo discursos ni música, solo mujeres sentadas en silencio, respirando juntas. El aire estaba cargado de emoción, pero también de fuerza. Cada uno allí comprendió el peso de estar vivo. Fue un monumento conmemorativo de la resistencia. Y Laura, en el centro de todo, sabía que había encontrado un nuevo propósito. Al final de esa noche, Laura se quedó sola en la tienda, soplando las velas una por una. El último, el que estaba en el mostrador, tardó un poco en salir. Ella se quedó allí, bailando sola como resistiéndose al final. Ella miró la llama y susurró: «Yo también me resistí». Y entonces explotó. La oscuridad que vino después no la asustó. De lo contrario, era una oscuridad silenciosa, como el silencio después de una pesadilla. Por primera vez en mucho tiempo, cerró la puerta de la floristería y sintió que finalmente estaba en casa, solo, pero completo, y vivir. La floricultura prosperó, ganó un nombre, ganó cariño, y se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban algo más que flores. Buscaban refugio. Las mujeres que pasaron dejaron notas, poemas, historias anónimas. Era como un mural viviente de voces que habían sido silenciadas durante mucho tiempo. Laura leyó todo atentamente.
Algunos mensajes duelen, otros traen esperanza, pero todos tenían algo en común, el coraje de continuar. Y en cierto modo, eso fue lo que ofreció allí, una prueba de que es posible seguir adelante. Una tarde, al cerrar la tienda, Laura encontró una carta dejada debajo de la puerta. No había ningún remitente, solo decía: «Me propuso matrimonio ayer, pero tu historia me despertó. Gracias por existir». Ella se sentó en el suelo y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Era difícil de explicar, pero ese pequeño trozo de papel, escrito a toda prisa, contenía el significado de todo. Tu dolor no fue en vano. Tu miedo tenía un propósito. Un día su silencio se convirtió en un grito, y ahora resonaba en las vidas de otras mujeres. Pasó el tiempo. Daniel fue condenado por encarcelamiento injusto, abuso psicológico y delitos digitales. La investigación todavía estaba tratando de localizar a las otras víctimas que posiblemente preparó a lo largo de los años. Laura no siguió los detalles, no porque quisiera olvidarlo, sino porque sabía que su vida ya no estaba ligada a la de él. Lo que enfrentaba ahora era la consecuencia de sus propias acciones. Y ella siguió adelante sin cargar con la culpa, sin cargar con el miedo. Solo cicatrices, y ya no sangraron. Cuando se le pregunta si volvería a amar, Laura no responde con palabras, solo sonríe, porque entendió que el amor más valioso no viene de afuera sino de adentro, y florece cuando te eliges a ti mismo, cuando te respetas a ti mismo, cuando aprendes a escuchar esa voz interior que el miedo intentó silenciar. Si alguna vez vuelve a amar, será con libertad, con ligereza, con verdad, porque ahora sabe lo que no debe aceptar, y lo más importante, sabe lo que se merece. Laura no quiere ser recordada como una víctima, quiere ser recordada como la mujer que escapó, que resistió, que transformó el cautiverio emocional en la semilla de la libertad. Su historia no es bonita, pero es fuerte. No existe un final feliz como en los cuentos de hadas, pero sí hay un verdadero nuevo comienzo. Y para muchos eso es todo lo que importa. Cuando cierra la floristería cada noche, apaga las luces y deja solo una flor en la ventana. Una flor viva, visible y delicada. Un recordatorio de que incluso en el suelo más oscuro todavía es posible florecer.